Cuando alguien pregunta, yo entiendo que está en una búsqueda y que quiere saber. Y es un honor que yo le pueda contestar su pregunta. Nunca me molesta, ni nunca me ha molestado ni me molestará. Por más difícil o problemática que resulte la pregunta, o incluso he tenido que pedir perdón porque la contestación luego no es de acuerdo a la capacidad perceptiva de quien pregunta. Pero no importa, yo estoy a sus órdenes siempre. Y mientras más pregunten, más agradable resulta la plática. Así que bienvenidos sean. No hay nada que ofenda a esta plática. Gracias por su presencia. Bien. Es muy interesante darse cuenta de algo. Primero les presento a mis compañeros, por favor. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Verónica Santiago y estoy al servicio y a la orden de ustedes. Bienvenidos. Mi nombre es Venancio Salomón. Buenas tardes. De verdad es un gusto estar con ustedes esta tarde compartiendo el conocimiento. Cualquier pregunta, cualquier duda, ya saben. Buenas tardes, soy Ángeles. Soy Ángeles Bernal y estoy para servirles con el micrófono y con las redes sociales. Saludos, excelente tarde. Mi nombre es Miguel Pérez, psicólogo e investigador del comportamiento humano, y aquí estamos para preguntas y respuestas. Hay algo muy importante que deberíamos de saber y aprender todos, que es el criterio humano. El criterio humano nos coloca en situación de entender, comprender de cierta manera que es nuestra característica principal según el criterio que hayamos alcanzado de acuerdo a nuestra experiencia. Para todos nosotros es así. El problema es que desde que somos niños recibimos una información que se va convirtiendo en nuestro criterio. El doctor David Hawkins es un científico importante en el mundo y nos enseña desde cuándo se inicia nuestro criterio. Ponme por favor al doctor David Hawkins. Entonces el doctor David Hawkins nos muestra en qué momento se inicia nuestro criterio. El doctor Hawkins no sabe, porque la ciencia no lo sabe, que nosotros venimos de otras vidas ya con un sentimiento y un pensamiento que ya es un criterio obtenido de la experiencia de vidas pasadas. Entonces traemos una carga, bienvenido, una carga de comprensión y conocimiento que es precisamente lo que venimos a resolver este mundo. Entonces, pero además, el doctor dice que, David Hawkins, por favor, está en el curso inicial. David Hawkins. Entonces eso crea en nosotros una conciencia. Y esa conciencia nos determina para nacer con una característica específica. Entonces, estos científicos descubren cuál es la frecuencia mental que manejamos desde lo que es nuestro criterio personal. Y este otro doctor que está en
doctor ¿eh? No, nos dice desde cuándo nosotros adquirimos esa conciencia que es nuestro criterio. Y ese criterio se convierte en nuestra razón de vida, pero además, como pedimos nacer y buscamos entre las gentes conocidas y otras vidas, los padres que queremos tener, nacemos precisamente en familias idóneas a lo que yo vengo a resolver este mundo. Y esas familias idóneas son, si yo era borracho, voy a nacer entre borrachos. Si era adicto a cualquier cosa, voy a nacer en eso. Si era soberbio, si era tacaño, si era maltratador, si era cualquier cosa, yo busqué nacer en gentes que tuvieran los mismos defectos que yo tengo que resolver en este mundo. Entonces, mi criterio se transforma en toda una gama de ideas y pensamientos imposibles de dominar, imposibles de resolver. Porque, por ejemplo, si yo nazco en una familia de gente orgullosa, soberbia, por favor, ponme, orgulloso, soberbio, el doctor Bruce Lipton, por favor, Eric, Bruce Lipton, soberbio, vanidoso, maltratador, misógino o misógina, celoso, vanidoso, ya está, vanidoso, temeroso, doctor Hawkins, no, el otro es el doctor ¿cómo se llama? Ya te dije ahorita. Bruce Lipton, Bruce Lipton. la biología de la Bruce creencia. Lipton. Sí. Bruce Sí. con C. Bruce Lipton. Sí. Biología, sí. Entonces, mis criterios son precisamente mis reacciones todas en base a esos criterios que yo nací. No tengo que hacer nada, ya vengo con ellos. Y ya mi familia también los tiene. Entonces, mis criterios son de orgullo. Eric, ponme sinónimos de orgullo, por favor. Sinónimos de orgullo. Ponme. Sinónimos de orgullo. Petulancia, ahí está, pásamelos. Ahí está. Es egolatría, vanidad, narcisismo, petulancia, presunción, egocentrismo, ambición, codicia, avidez, ruindad, sordidez, desagradecido, engreído, inmodesto, presuntuoso. Entonces, todo redunda en base a ese criterio que yo tengo ahí. Y no puedo pensar de otra manera porque tengo suficientes pensamientos y motivos, argumentos suficientes sobre lo que yo soy, auténticamente soy, porque nací así. No puedo pensar bajo ningún otro criterio que no sea el criterio que ya traía y que me abordó en la familia que yo escogí para nacer. Entonces, si yo soy soberbio, entonces soy jactancioso, fausto, envanecido, farol, ¿sí? Inflado. Y no puedo pensar de otro modo más que de esa manera.
Y todos mis criterios van a ser en darme cuenta de lo que yo soy sin darme cuenta que estoy mal. ¿Por qué? Auténtica y honestamente es mi criterio personal con el que yo existo y vivo. Y no puedo cambiar porque así estoy configurado. Neuronalmente, cada neurona tiene ya un programa específico y son cientos de millones de miles de neuronas. El caso hay que les comentaba que un hombre que le extrajeron el hipotálamo, y al extraer el hipotálamo, pues él ya no podía tener algunos recuerdos. El neurólogo que lo operó tomó una neurona y la motivó, y él recordaba a Celine Dion, pero no recordaba a nadie más con esa neurona más que a Celine Dion. Tocaba otra neurona y recordaba solamente otro aspecto de su criterio que él tenía ya establecido en esa neurona. Y así entonces tuvieron que volver a reprogramarle muchas neuronas con lo que él ya tenía como criterio personal. ¿Ve? O sea, ya está impreso en nosotros ese criterio que tenemos desde siempre, porque al nacer incluso sucede esto. Ponme el momento del nacimiento, por favor. Las bolitas esas que se ven, ¿las tienes por ahí? Ese es el óvulo en el momento de que nosotros somos concebidos. Pero viene ahí el momento total englobado en diferentes óvulos. El óvulo está ahí y en el momento que surge una luz, entra la mente en él. El papá y mamá nos da el cuerpo que es el óvulo y en ese momento la mente se posesiona de ese óvulo para ser un futuro ser humano. O sea, ya con todo el criterio, con toda la programación de mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo, mi bisabuela, y en ese mi tatarabuelo, mi tatarabuelo, y toda la generación de seres que son mis antecesores. Mi bisabuelo, mi bisabuela, y en ese tatarabuelo, mi tatarabuelo. Perdón lo que voy a decir. Y en ese momento enriquecemos nuestra mala manera de ser. Perdón lo que voy a decir. Lo iba a decir de un modo feo, pero no quise. Enriquecemos nuestra mala manera de ser. Y así nacemos. Como estamos dentro de una familia que es igual a lo que yo soy, estoy en medio del caldo de cultivo de mí mismo. Entonces no puedo cambiar mi criterio. Se llama, y lo llamamos así, por llamarle de alguna manera para comprenderlo, criterio genético. Aunque no es físico, es energético. Y no lo podemos cambiar. Porque lo traemos de otras vidas y también en esta. Nada más observen ustedes a sus papás o a sus hermanos con un criterio de estudiante, no de maltratar o desconocer o odiar. Con un criterio de estudiante. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues que son iguales a mí, que yo soy igual a ellos, porque hablo las mismas palabras y pienso las mismas palabras y actúo de la misma manera. Bien puedo ir a estudiar a Harvard o a cualquier universidad famosa. El que nace para maceta no pasa del corredor. Seguimos con el mismo criterio y nos cuesta trabajo cambiarlo. Porque pensamos en relación con lo que somos. Vanidoso. Y el celo, por ejemplo. Nosotros tenemos una capacidad.
somos perceptivos. Si yo soy celoso, yo estoy viendo que mi mujer o que mi marido se está viendo con una fulana allá. Es que la vimos en el mercado y él la vio bonito. Y fíjate que, y se guiñaron el ojo, y se han de haber conocido, y están, ya hasta se están acostando. Ya, o sea, ya mi percepción me engaña y mis celos perciben lo que mis celos quieren, aunque no sea realidad. Porque mi criterio es ese. Estoy enfermo de celotipia. Y no puedo cambiarlo. El doctor Lipton, ponme el doctor Lipton, por favor. Son científicos mundiales. Bruce Lipton. Ustedes lo pueden ver. Él es Ray Dyer. Es un conferencista. Deepak Chopra. Ya murió. No, todavía soy vivo. Todos los organismos, Él es. incluyendo los humanos, se comunican primeramente a nivel vibratorio. Y aún así usamos la cabeza y creamos un lenguaje. Y este es el problema. La vibración es siempre verdadera. El lenguaje puede estar equivocado. El átomo no está hecho de materia. El átomo está hecho de energía. No es físico. Por eso esta es la imagen incorrecta. Esta es la foto correcta. Cada átomo está emanando una vibración diferente. Pero escuchen, no solamente el átomo emite vibración, el átomo puede absorber la vibración de otros átomos. Cada átomo tiene su propia energía. Por eso, las células sanas tienen un tipo de energía que lo podemos ver aquí. Y las células de cáncer tienen una energía diferente porque sus átomos son diferentes. La definición de espíritu de la historia ancestral es lo mismo que dice la física cuántica en el mundo de hoy. Espíritu y campo son la misma cosa, fuerzas invisibles que le dan forma al mundo. Por eso es importante que entiendan, sus pensamientos generan un campo energético. Por eso en la nueva ciencia basada en la física cuántica, dice, pongamos la mente encima del cuerpo. Y la mente controla el cuerpo, y la razón es Einstein. El campo es la única entidad gobernante de la partícula. Pero en esta historia, la mente es la única entidad gobernante del cuerpo. Y esto cambia toda nuestra visión sobre la salud, porque dice, puedes cambiar tu mente. Y si cambias tu mente, cambias el campo. Y si cambias el campo, puedes controlar tu salud. O sea que no eres víctima, porque tú puedes crear el campo. Eres poderoso. Deténle ahí, por favor. Tú estás hecho de... O sea, que nosotros manejamos criterios que son estados mentales. El estado mental es todo un campo de ideas en el que, por ejemplo, cuando les muestro ahí orgullo y el campo es, además, petulancia, narcisismo, desagradecimiento, soberbio, Fausto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un campo de ideas. Ese campo de ideas está lleno de cada uno de no menos de 200 conceptos que son campos de actitud humana en relación con el criterio y la forma de pensar natural de cada ser. Y a eso se refiere el doctor Lipton, campos. Pero él no sabe esto que le estoy diciendo. Él sabe solo hasta donde la ciencia le permite, aunque sea muy avanzado.
Continuamos. Millones de células. Las células son la entidad viviente. Y digo, ¿quién eres tú? Tú eres una comunidad de células. Por eso cuando digo Bruce, esa palabra significa 50 billones de células que viven en una comunidad. Casi todas las células de tu cuerpo tienen las mismas funciones que tú tienes. La célula tiene todas las funciones del humano. Una célula es un ser humano en miniatura. Tu cuerpo es una comunidad de 50 billones de humanos en miniatura viviendo en comunidad. Salud es cuando los 50 billones de células viven en armonía. La enfermedad es cuando la comunidad se está desmembrando. La humanidad es una comunidad de 7.000 millones de personas, que son 7.000 millones de células. Y se supone que debemos vivir juntos en armonía en un cuerpo llamado humanidad. Y esa es la evolución que está enfrente de nosotros. Tenemos que parar de estar separados el uno del otro y empezar a reconocer que cada uno de nosotros es una célula en el cuerpo de algo más grande llamado humanidad. Somos víctimas de la herencia y tu vida no está bajo tu control. Y esto es lo que la medicina convencional nos dice. Tienes cáncer no por ti mismo, sino por tus genes. Tienes Alzheimer's no por ti mismo, tienes Alzheimer's por los genes. Entonces las enfermedades nos convierten en víctimas y no lo podemos cambiar. Entonces la ciencia dijo, si los genes controlan todo, como se creía en ese momento, entonces hagamos el proyecto del genoma humano. Y pregunto, ¿cuántos genes debemos encontrar? Y lo mínimo debería tener 150.000 genes, uno para crear cada proteína. Y digo, ¿cuál fue el resultado? 23.000 genes. No hay diferencia en el número de genes entre un gusano y un hombre. La ciencia está totalmente equivocada. No estamos controlados por los genes. No hay suficientes genes solo para crear un gusano. Pregunto, ¿qué dicen los libros de texto? Y esto es lo que enseñamos en la escuela. Enseñamos esto en la escuela ahora mismo. En el libro dice cuál es el núcleo de la célula. Esta es la estructura más grande dentro de la célula. Y ahí está, ahí en el libro de texto. El núcleo es el cerebro de la célula. Así que ahora les voy a contar una historia. Un organismo no puede vivir sin el cerebro, ¿no es cierto? Ahora miren, elijo una célula y le saco el núcleo, el cerebro de la célula. Es un proceso que se llama enucleación. Y dices, ¿la célula morirá? No, la célula puede vivir por 2 o más meses sin genes adentro. El núcleo es la gónada de la célula, no el cerebro. Esto es un hecho. Los genes no controlan la biología. Es un hecho. El modelo que enseñamos en la escuela, que tú eres una máquina biológica controlada por genes, equivocado. Totalmente equivocado. Y esto es lo que hice, es mi investigación. 40 años atrás. Cambió todo mi mundo. La energía es 100 veces más eficiente que las drogas químicas para cambiar tu biología. Las llaves que controlan su biología se llaman percepciones. Y cuando cambias tus percepciones, cambias tu biología. Control epigenético es control sobre los genes. El control no está en los genes, el control está sobre los genes. El gen no hace nada. El gen es un plano. Gemelos idénticos cuando nacen vienen de la misma célula y deberían tener los mismos genes. Cuando los gemelos nacen, si lees los genes que están activos, los dos tienen los mismos genes. Pero después de 1 año, 5 años, 10 años, lees los genes y muestran una actividad completamente diferente. ¿Por qué? Porque los... Mientras nosotros dejamos que nuestra genética domine nuestra vida es un desastre. Es un descontrol, es un caos, porque es la carne que maneja nuestra actitud. El ser humano físico maneja nuestra actitud. Sin embargo, si es la mente la que puede manejar nuestra actitud, sucede algo diferente. Ponme el de la moto, por favor.
Algunos ya vieron esto, pero necesito que otros que no lo han visto lo vean para poder continuar. Ahí se ve el momento de la muerte de una persona. Esa persona muere e inmediatamente después de que muere se desprende su energía. Él los ve y se hace a un lado, pero ellos no lo ven. Es la energía del que manejaba a ese cuerpo. Ponme el que murió en la calle, por favor. Ahora vean ustedes ahí, otro caso. Muere en la calle. La mente trata de mover el cuerpo, pero el cuerpo ya está muerto. ¿Qué hace la mente? Abandona el cuerpo. Se convierte en una mente perdida, una alma perdida. Ahora ponme el del hospital, por favor. Sin embargo, el que muere en paz, no le pasa eso. Simplemente se desprende. Vean ustedes ahorita. La mente se desprende y trasciende de inmediato. No se queda ahí. Por ley de atracción, trasciende a niveles superiores de conciencia. Ahí nada más. Ahora ponme el de la posesión. La alma perdida no le pasa eso. Le sucede que está perdido. No sabe qué hacer. No tiene cuerpo ya. Penosamente viene caminando un hombre y otro. Algo se desprende de uno y se mete en el otro. Es un alma perdida. Veámoslo. ¿Cuándo entonces vamos a empezar a tomar conciencia de que la mente no es el cerebro? No es el cerebro. La ciencia por eso no avanza en cuanto a eso. Vean ustedes. Gracias, Eric. ¿Cuándo? Cuando aprendamos esto, que ya hemos estudiado aquí la mayoría. Convertir el sinónimo de orgullo, de vanidad, de soberbia, el convertir todo eso en un sinónimo lleno de principios y valores universales. Por ejemplo, ponme lo contrario de orgullo. ¿Cuál es lo contrario de orgullo? Humildad, paciencia, equilibrio, armonía. Lo contrario.
O sea, Jesús lo dice así, tienes que nacer de nuevo. O sea, no ser el que naciste con el programa que tenías familiar, sino darte cuenta que tú, para ser feliz, necesitas ser diferente. Nacer de nuevo. ¿Por qué? Cuando yo pregunto si quién conoce el bien y el mal, díganme, ¿quién conoce el bien y el mal? Todos, ¿sí? Entonces sí sabemos qué es lo contrario de orgullo. Sí lo sabemos. ¿Por qué no lo ponemos en práctica? Porque no podemos. Pero si razonamos que es nuestra mente la que maneja y debe manejar al cuerpo, debemos saber una cosa, que esa mente no muere. Cuando el cuerpo muere, trasciende. ¿Y qué va a pasar? Solo tus hechos cuentan. Va a pasar que tienes que responder de todas las cosas que hiciste. Pero ¿cómo vas a responder si Jesús dice que en ti está el poder y la gloria? O sea, el cielo no está allá, está aquí. Aquí está. ¿Y qué es el cielo? El amor, la honestidad, la bondad, la armonía, la gentileza, la sutilidad, la paciencia, la serenidad, una verdadera inteligencia que maneja al cuerpo y no se deja manejar con el cuerpo. ¿Quién decía eso? Jesucristo. No dejes que el humano maneje tus actos, que sea tu espíritu el que maneje tu vida. ¿Por qué? El alma es una mente, la mente es otra mente y el espíritu es otra mente, de diferentes niveles de conciencia. Entonces, si es la mente la que tiene que manejar tu vida, ¿de qué se trata el tiempo que estamos perdiendo accionando con el orgullo y la vanidad? Perdiendo el tiempo. Cuando debíamos, al saberlo, tener 24 horas diarias de paciencia y de cariño. ¿Hacia quién? Hacia nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro próximo. Mi esposa, mis hijos, mi esposo, mi hermano, mi padre, mi madre, mi vecino, mi próximo. Y estoy perdiendo 24 horas diarias haciéndome pendejo sin poder accionar lo que debo accionar como complemento para mi vida espiritual. Porque sí sé principios y valores, pero no los pongo en práctica. Porque no entiendo a quién voy a responder. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nosotros una serie de religiones y filosofías que nos dicen que no es así, que tienes primero que ser de una iglesia, de una religión o de una filosofía antes que otra cosa. Y que Dios es un ser, un Señor que juzga a vivos y muertos. Cuando Jesús dice, y lo dice también en la Biblia, el cielo no existe, está en ti. La gloria no existe, está en ti. ¿Y cuál es la gloria? Los principios y valores universales
puestos en práctica en nuestra actitud. Eso es la gloria o el cielo. Mientras no ponemos esos principios y valores en práctica, mis hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Por eso dice nuestro maestro, ¿para qué vas a misa? No vayas. ¿Para qué haces oración? No hagas. Es un acto hipócrita, porque no cambias. Más te valiera dar de comer a un hambriento que rezar un Padre Nuestro. Más te valiera cambiar tu actitud con tu prójimo que rezar un Ave María. Que no es malo, claro que no. Rezar no es malo. Lo malo es que lo hago de manera hipócrita. Eso es lo malo. Eso es lo malo. ¿Por qué? Pretendo chantajear a Dios con una oración cuando mis hechos no son buenos. Es un chantaje. Pero ¿sabes para qué sirve el chantaje? Para dos cosas. Para nada y para nada. Porque eso no llega a niveles espirituales. Enséñale por qué no llega a niveles espirituales. Porque todo llega al alma. Porque precisamente lo acaba usted de comentar, nosotros estamos constantemente siempre aquí, vibrando. Somos 6 conciencias y lo hemos comentado ya. Siempre estamos en esta primer conciencia instintiva y genética. Nuestra conciencia instintiva y genética nos vuelve en un campo magnético porque nuestros pensamientos, nuestra calidad de pensamientos repetitivo constantemente, bueno, pues ya lo sabemos, orgullo, soberbia, vanidad, maltrato, todos esos tienen una energía, una vibración. Por lo tanto, nos envuelve en este campo magnético y en el que estamos nosotros envueltos. Entonces, nuestra alma, porque tenemos un combo, estamos compuestos de algo que no vemos, pero que existe, alma, mente y espíritu. La genética es la que nos heredaron nuestros padres, tanto en esto que hablaba el doctor Bruce Lipton, y que nosotros venimos a este mundo por una misión, una función, y elegimos a nuestros padres para poder resarcir ese daño, pero creemos y responsabilizamos a ellos de que no nos gusta cómo somos físicamente, ni cómo somos al día de hoy, nuestra manera de ser, nuestra personalidad, cuando en realidad debemos de aceptar eso quiénes somos, ¿no? Porque esto es lo que nos va a hacer nosotros que seamos personas diferentes. Entonces, bueno, nuestra alma, que es en la que vamos a estar siempre constantemente girando, que es donde están estas antivalores, pues no nos va a hacer evolucionar. Necesitamos nacer a una nueva conciencia positiva para poder llegar a este cielo que tanto anhelamos, aquí, en esta vida, en este tiempo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Poniendo en práctica esos valores. Tiene una pregunta el señor. Esos valores universales. Sí, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. mi pregunta es, menciona ahorita la conferencia sobre los criterios que uno desarrolla, o bueno, que no se desarrollan, que ya los trae uno en el instinto, en la genética. ¿En qué momento se pueden superar si, como lo comenta el maestro, son muy difíciles de erradicar? ¿Y cómo los traigo de generación en generación, en generación, en generación? ¿En qué momento empecé a desarrollar ese criterio, esa genética, ese instinto? Y vengo y vuelvo a venir miles de veces, millones de veces a esta encarnación y no los puedo corregir. Ahora que ya tengo el conocimiento, el hombre se ha desarrollado. De alguna manera, desde la época de piedra, tenía una genética, tal vez tenía un criterio. Ese criterio sí lo fue desarrollando.
pero lo fue desarrollando en vida. Si ya lo trae desde antiquísimo, desde la época del universo, desde las edades de la generación del universo, ¿en qué momento se generó el primer criterio? Esa es la pregunta que me traigo ya de siempre, ¿no? Esos criterios humanos que uno aprendió, que uno desarrolló, bueno, la duda es si se desarrollan, porque si ya los traigo, pues entonces ya no desarrolló nada. ¿En qué momento se dio la primera persona que fue celosa, por decirlo? ¿En qué momento? En la historia de la humanidad, el hombre bueno, por cuestiones arqueológicas, antropológicas, geológicas y morfológicas, ha habido animalitos que se parecieron a nosotros. Esos animalitos pues eran peludos y no tenían la mentalidad que ahora se tiene. Ahora, el hombre entonces lo desarrolla antes de que nazca o durante el nacimiento, bueno, durante su desarrollo, porque a través de la humanidad lo ha desarrollado a través de ese conocimiento que va adquiriendo. Y ese conocimiento que va adquiriendo lo va definiendo. Actualmente ya llegamos a definir lo que es el celo, ¿no? Sí. Pero alguien lo definió. A alguien se le ocurrió, pues el celo es este comportamiento, ¿sí? Entonces, no lo traía desde antes, o si lo traía, ¿por qué lo fue a sacar hasta ahora? Como ahorita que están desarrollando lo que dice el doctor Bruce Lipton, para mí es algo completamente insólito. Menciona que el átomo no es materia. Es energía. Bueno, todo lo que somos, lo que vemos, entonces no lo vemos. O sea, la energía se ve, porque ustedes mismos me lo están diciendo. La energía está en nosotros, sí, es una vibración. Y eso se cuantifica, físicamente se debe cuantificar. Ok, aquí estamos hablando ya de el meollo del asunto, la física cuántica y la física tradicional, newtoniana, ¿sí? En la física newtoniana todo se ve y se mueve, y cada átomo tiene precisamente, físicamente, electrónicamente se sabe la configuración que tiene un átomo, sí. Y por eso puedo saber de qué se compone el Sol, porque el Sol, bueno, el hidrógeno es un átomo que tiene una cierta configuración electromagnética. Esa configuración electromagnética es una huella que él tiene, el hidrógeno, y los demás elementos lo mismo. Entonces, por eso puedo saber de qué composición es una estrella o un elemento lejano, porque me da el espectro electromagnético, y por eso se sabe que el Sol tiene hidrógeno o es de hidrógeno. Bueno, esa es la física newtoniana, ¿no? Sí. En la física cuántica que habla el doctor Lipton, la materia no existe. Sí. ¿Sale? Entonces aquí hay algo, pues, le explico. Sólido. La materia no existe, porque dijo que el átomo no existe, o no es como lo creíamos que era. No es, le explico. El doctor Lipton tiene ciertos conocimientos hasta cierto nivel. Primero, la energía no solo está en la luz, sino en todo, en la oscuridad y en todo. Cuando hacen contacto luz y oscuridad, surge una explosión, ¿sí?, que llaman la teoría del Big Bang. En la teoría del Big Bang se empieza a formar la materia. La materia no se forma precisamente de forma inmediata, sino que por estudios astronómicos y científicos se sabe, ya actualmente, descubrimiento apenas de hace poquísimos 2-3 años, que la explosión forma una nebulosa, y la nebulosa, entonces, al movimiento de ella misma y en su manejo interior, va haciéndose sólida. Al hacerse sólida forma partículas, ya. El átomo entonces se convierte en partícula. La partícula entonces empieza a crecer y es atraída por otras partículas mayores. Y es como se forman las estrellas y los planetas. ¿Sí? Lo físico. Entonces, cuando se forma lo físico, automáticamente la energía sigue existiendo. Alrededor de las nebulosas ya todo es energía. Esa otra energía sigue siendo energía, pero es de otro orden que no es atómica, que el doctor Bruce no conoce.
Es de una energía, absolutamente energía, que se transforma así, pero en energía más. Energía, 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 energía. Esa energía, de entre todas las energías existentes, forma el vacío, forma cuántica y forma también campos magnéticos que no son átomos, que son solo energía. La mente produce una energía que se da también que se da en el Sol, que se transporta por todo el universo en instantes. Si el viento solar dura 8 horas en llegar del Sol a la Tierra, esa energía dura un instante nada más. Pero también la mente tiene capacidad de crear esa energía. Esa energía se captura a través de ciertos elementos en profundidades de la Tierra y atraviesa la Tierra y sale de la Tierra instantáneamente. Esa energía que creamos, entonces ya una energía, en cuanto al Sol, es una energía inconsciente. Pero en cuanto a la producción de la mente de esa energía, sale como una energía consciente. Esa energía consciente entonces se transforma en núcleos energéticos específicos que se convierten en formas mentales. Esas formas mentales entonces se traducen de tal manera que se van haciendo de tal manera conscientes de sí mismas, y es como nace la energía mental. ¿Ve? Eso no lo conoce la ciencia actual porque desconoce que el cerebro no es el que debe manejar la mente, y ya lo descubre el doctor Lipton. Entonces, esa energía se convierte entonces en una energía consciente que está en el universo creándose a sí misma, a sí misma. Al crearse a sí misma, empieza una serie de experiencias en las que empieza a ser un ser con pleno pensamiento que se llama un ser sensitivo. Al ser sensitivo, automáticamente empieza a crear criterios y campos magnéticos de pensamientos específicos que se van determinando cada vez y perfeccionando cada vez. De tal manera que nosotros, antes de ocupar este planeta, ya éramos y ya destruimos otro planeta. El nombre de ese planeta era Pangea. Y están las huellas en el campo alrededor de la Tierra, las huellas del planeta destruido. Entonces, ahí nosotros ya como mentes estamos buscando otro lugar donde volver a tomar un cuerpo, y tomamos este. Y lo primero que accionamos al tomar un cuerpo en este planeta, un cuerpo iniciático, un cuerpo animal casi, ¿sí? Lo que nos hizo tener idea y pensamiento se llama egoísmo, o sea, es la necesidad de prevalecer por encima de toda dificultad. Y ese egoísmo hace que nosotros hayamos nacido y hayamos creado lo que llamamos la edad de piedra. ¿Ve? Y de ahí venimos perfeccionando eso, pero desgraciadamente a través de un organismo muy elemental, que a través de los milenios se ha venido perfeccionando hasta nuestros días y que se va a perfeccionar. Aquí tenemos un problema. Se piensa que el universo tiene 10.500 millones de haberse creado. No es cierto. No hay forma de medir el tiempo en que el universo se creó. De tal manera que cuando se crearon los planetas y los soles y las estrellas, se creó también la vida en muchísimos planetas. La Tierra es uno de los, no el último, de los últimos que hay habitantes que son conscientes y sensitivos, la Tierra. Y les comentaba yo la semana pasada algo que ahorita les quiero comentar.
¿Está contestada su pregunta? Voy a continuar. Bien. Entonces, en el año 1978, un científico y unos científicos y un astrónomo tuvieron la idea de crear un disco con todos los datos de lo que es esta humanidad. Cuando crearon ese disco, Carl Sagan, lanzaron ese disco al universo para ver si encontraban alguna humanidad que lo leyera y lo pudiera contestar. No sucedió nada hasta el año 2000. En el año 2000, entonces sucedió. Ponme por favor a Carl Sagan, por favor, en el mensaje de Arecibo. Sí. Sí. Vamos a... Permítame, ahorita. Sí. Este es el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, el mayor telescopio del mundo. El 16 de noviembre de 1974, con motivo de celebración de la remodelación de dicho telescopio, el mismo se utilizó para emitir un mensaje hacia el espacio, concretamente hacia un conjunto de estrellas denominado como Gran Cúmulo de Hércules, a unos 25.000 años luz de la Tierra, punto hacia el que en ese momento el telescopio apuntaba. El responsable de la idea y elaboración de dicho mensaje fue el Dr. Frank Drake, quien lo escribió con la ayuda de otros científicos como Carl Sagan, quien irónicamente era de la opinión de que enviar mensajes al espacio es una conducta irresponsable, ya que podría resultar peligroso en caso de que dichas señales fuesen interceptadas por civilizaciones extraterrestres violentas. El mensaje, escrito en binario, se ve representado gráficamente tal como puedes observar en esta imagen. A pesar de que aquí la ves con colores para facilitar la división de las partes del mensaje, el original no es en color. En los medios. El mensaje de Arecibo fue diseñado para contener información sobre nuestra civilización, con detalles divididos en 7 partes. Nuestro sistema numérico más utilizado, el decimal, representando los números del 1 al 10. Los elementos atómicos que componen nuestro ADN, incluyendo los números atómicos de dichos elementos: hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo, siendo el más común el carbono. Los nucleótidos que componen nuestro ADN, es decir, la forma en que los átomos se configuran para formar las diferentes secuencias de ADN, siendo estos adenina, timina, guanina y citosina. La configuración de nuestro ADN a nivel molecular, es decir, una configuración de doble hélice, descubierta por Watson y Crick en los años 50 del pasado siglo. Detalles sobre el ser humano. A la izquierda, la altura media de la población mundial, 1,7 metros. En el centro, una representación de la apariencia antropomórfica de los humanos. A la derecha, el tamaño de la población mundial, alrededor de 4,3 mil millones de seres humanos en el momento en el que el mensaje se escribió. La posición de nuestro planeta dentro de nuestro sistema solar, mostrando el Sol a la izquierda y siguiéndole los planetas en el orden correspondiente: Mercurio, Venus, la Tierra, mostrando que es nuestro planeta, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, que desde 2006 ya no se considera un planeta en sí. El artefacto utilizado para enviar el mensaje, en este caso una representación del radiotelescopio de Arecibo. Hasta aquí, todo bastante normal. Se espera que el mensaje llegue a su destino en unos 25.000 años, tiempo para el cual la humanidad podría haber desaparecido por completo. Sin embargo, a lo largo de su trayecto, y aunque resulte muy improbable, el mensaje podría ser interceptado por algún tipo de vida inteligente mucho antes de llegar al Gran Cúmulo de Hércules. Y esto es lo que muchos especulan, ya que el 14 de agosto de 2001 apareció un círculo de las cosechas próximo al observatorio de Chilbolton, en Inglaterra, que parecía contener el mismo formato que el mensaje de Arecibo, pero con la información correspondiente a una civilización extraterrestre. Esta supuesta respuesta nos muestra algunas de las siguientes diferencias entre los seres humanos y esta hipotética especie alienígena. El sistema numérico es el mismo. El elemento más común en esta forma de vida es el silicio, en contraste con nosotros, que es el carbono. El ADN no es de 2 cadenas, sino de 3.
Tienen una estatura media de 1,2 metros, bastante canijos en mi opinión, y una forma humanoide pero con una cabeza importante. Básicamente son como el niño con el que todos los abusones del colegio se meterían. Su población, sin embargo, es de unos 22.000 millones de individuos, así que cuidado con ellos porque seguramente tengan muchos primos para hacer que los abusones del patio se lo piensen 2 veces. Habitan el tercer, cuarto y quinto planetas de su sistema solar. El sistema para enviar el mensaje parece algo más complejo que el radiotelescopio del mensaje de Arecibo. La pregunta es si este mensaje se trata de alguna broma por parte de otros seres humanos o si de hecho se trata de una respuesta seria por parte de una civilización alienígena. Hemos de tener en cuenta que el mensaje de Arecibo, de acuerdo con algunos expertos en la materia, es bastante difícil de descifrar por su diseño, ya que está construido para ser decodificado de manera gráfica. Si a esto le sumamos la baja probabilidad de que este mensaje sea interceptado por algún tipo de vida inteligente lejos de nuestro planeta, obtendremos que la respuesta más plausible es que se trate de una broma pesada. Pero por ahora no podemos descartar la posibilidad de que una especie alienígena canija y cabezona compuesta del mismo material con que nosotros fabricamos nuestros circuitos electrónicos haya escrito una respuesta al mensaje de Arecibo, ¿verdad? Nos vemos muy pronto. Continúa, por favor. Eso sigue. Apareció el 21 de agosto del 2001, fue compuesto por 2 círculos en un campo contiguo al radiotelescopio de Chilbolton en Hampshire, Inglaterra. Uno de ellos era un rectángulo con el mismo código binario, pero con distinta información. El código binario, que utilizó Carl Sagan para el mensaje de Arecibo. El mensaje de Arecibo presenta los números del 1 al 10, los números atómicos del hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo que son los componentes del ADN, del Homo sapiens sapiens, la especie que envía el mensaje, las fórmulas de los azúcares y bases en los nucleótidos del ADN, el número de nucleótidos en el ADN y su estructura helicoidal doble, la figura de un ser humano y su altura, la población de la Tierra, el sistema solar, y una imagen del radiotelescopio de Arecibo con su diámetro. Para no hacerles más larga la historia, en este crop circle podría ser una posible respuesta a nuestro mensaje de Arecibo. El otro mensaje que apareció era un cuadrado con una imagen pixelada que parecía contener el rostro de un supuesto extraterrestre. Ese supuesto mensaje es llamado mensaje de Chilbolton. El análisis indicó lo siguiente. Número 1. La primera diferencia la podemos ver en los números atómicos que componen la vida sobre la Tierra. Ellos agregaron un elemento adicional en su estructura de vida que es el silicio. Número 2. La siguiente diferencia se ve en la población de su especie que se muestra un poco inferior a la de los humanos. Número 3. Otra diferencia es una línea extra en el lado izquierdo del ADN, de doble hélice y un cambio de nucleótidos del ADN en sí mismo. Número 4. La diferencia con el gráfico del ser humano promedio y su altura son evidentes. La imagen del extraterrestre tiene un considerable aumento del tamaño de la cabeza y la altura. Número 5. También parece describir otro sistema solar, ya que su sol es más pequeño. En el mensaje de Arecibo el humano estaba sobre la Tierra, el tercer planeta. En el mensaje se destaca el tercer y cuarto, y lo que parecen ser 4 lunas. Número 6. Finalmente, en la parte de abajo del gráfico se aprecia la figura de la antena utilizada para la transmisión del mensaje. El segundo mensaje apareció el 21 de agosto de 2002, en la localidad de Sparsholt, Hampshire, Inglaterra. La impresión fue hecha en un campo privado de maíz. En el dibujo se aprecia la cara de un típico extraterrestre humanoide tal y como se suele conocer en la cultura popular, con cabeza alargada, ojos grandes ovoides, y boca y nariz pequeñas, encuadrado en un rectángulo de unos 110 metros de largo por 76 metros de ancho, en el que se muestra sosteniendo un extraño disco con su mano derecha. En la parte izquierda se pueden observar 3 pequeños puntos, lo que a primera vista parece el cinturón de Orión. Al analizar atentamente el disco se observó que contenía un mensaje de adentro hacia afuera, y en sentido horario, igual que como se lee un CD.
El mensaje traducido dice lo siguiente: cuidado con los que traen falsos regalos y sus promesas rotas. Ahí deténle. Mucho dolor. Cuidado con los que traen falsos regalos. O sea, ¿cuáles son los falsos regalos? Las ideologías, las filosofías, las religiones que nos obligan a pensar de una sola manera, so pena de castigo. A eso se refiere con los falsos regalos. Continuamos. Crean que hay bien ahí fuera. Nos oponemos al engaño. Conducto cerrándose 0x7, el 0x07, se ha sugerido que puede ser una nota musical, tal vez de una campana. Algunos expertos en el fenómeno OVNI hace alusión al incidente en Roswell de 1947, ya que se puede apreciar con detalle cómo la imagen encuadrada del ser extraterrestre está formada por varios pisos horizontales de igual distancia, como si se viera la imagen por un televisor, en concreto 59 secciones. Si este número se multiplica por las secciones que tiene el disco, 33, se obtiene la fecha del incidente de Roswell 1947. En conclusión, no se sabe a ciencia cierta si se trata de mensajes ahí deténle, extraterrestres por favor. reales. La estrella de David, la comprensión de las 6 conciencias que somos. Continuamos. Del 2010, en Wickham del Norte y Wickham del Sur. El 30 de julio del 2010, en Wickham del Norte y Wickham del Sur, 2 campos de cultivo de trigo que se encuentran a un lado de la autopista M4 en Inglaterra, aparecieron estas 2 figuras, 2 círculos. Al observarlos de lejos, se adivinaba un rostro, muy posiblemente un rostro humano. Después se les unió, a uno se le dio un efecto espejo, se los puso juntos, se les empalmó, se les aplicaron algunos filtros y el resultado, más allá de cualquier expectativa, el rostro de Jesús. A mí me parece que esta figura cierra este mensaje. Resulta claro que quien está utilizando estos símbolos quiere decirnos algo. Ellos están diciendo que su maestro es alguien que nosotros llamamos Jesús. O sea, han alcanzado un nivel de principios y valores universales que han creado en ellos una conciencia y una capacidad científica extraordinaria que nosotros todavía no tenemos. Maravilloso. ¿Por qué? Porque nos muestran que Jesús antes, mucho antes, millones de años antes, ya era y era un maestro. Continuamos. Quiere recordarnos el espíritu de este ser extraordinario, Jesús, que se convertiría en Jesucristo. Amarlos los unos a los otros, amar al prójimo como a uno mismo. Tal parece que ese es el mensaje detrás de esta extraordinarísima figura, una de las más importantes de todos los tiempos, en los campos de trigo en Inglaterra. Fernando Correa. En el fenómeno de los crop circles de Inglaterra apareció el gran mensaje esperado de la temporada del 2010. La figura más trascendental que sorprendió a los investigadores del mundo, apareciendo el 30 de julio en Wickham Green, en donde por medio de 2 aplastamientos perfectos de entre 80 y 100 metros de diámetro, las inteligencias que realizan estos mensajes dibujaron el rostro seguramente más conocido del planeta. Apareció el que indudablemente es el rostro de Jesús, tal y como lo conocemos de la Sábana Santa. Tercer Milenio realizó una animación especial del análisis detallado a las figuras de Wickham Green que se efectuó en conjunto con el investigador italiano Pier Giorgio Caria, que confirma y describe cómo con la combinación de las 2 formaciones se observa el rostro de Jesús. Aparecieron simultáneamente 2 círculos, cada uno con aplastamientos muy precisos de círculos o puntos de diferente tamaño.
Una figura apareció al norte de la famosa autopista Deténle M4. ahí, por favor. La pregunta es, ¿cuándo yo puedo empezar a cambiar y manejar y ser diferente? Cuando tenga la conciencia de entender que es Jesucristo el Maestro que nos va a llevar ese cambio. Ni más ni menos. Y nosotros tenemos capacidad para poder recibir de Él mensajes directos para enseñarnos ese cambio que es nacer de nuevo, ser diferentes. Y nos está dando la pauta aquí, en esta institución, cómo hacer ese cambio. Cambiando soberbia por humildad, impaciencia por paciencia, orgullo por serenidad y ternura, y siendo diferentes ¿con quién? Con el prójimo. O sea, nosotros sabemos que Jesucristo es un ser evolucionado de una evolución superior al 20% de la capacidad que ha alcanzado en el universo las humanidades que existen. Y de esa conciencia, teniendo a Jesucristo como Maestro, nosotros podemos alcanzar también la misma capacidad, porque nos ha enseñado cómo es que tú, con solo el tamaño de la fe de un grano de mostaza, puedes decirle a la montaña que se mueva y la montaña se moverá. O sea, el poder y la capacidad que puedes tener para cambiar tú, que eres una montaña de egoísmo, soberbia, orgullo y todos los aspectos negativos, los puedes mover con solo desearlo. Y a eso se refiere, al cambio social humano. Cuando dice, habrá una luz en la cabeza de todos los hombres. ¿Qué es la inteligencia, Miguelito? La inteligencia es talento, entendimiento, razón, conocimiento, comprensión, juicio, discurso, destreza, penetración, sagacidad, habilidad, pericia, lucidez, magín, mentalidad, vista, entendedera, cerebro, mollera, mente, razonamiento, raciocinio, pensamiento, intuición, sentido, idea, perspicacia, avenencia, acuerdo, alcance, discernimiento, discurrimiento, connivencia, etc. Cuando hagamos de eso, no solamente un concepto en palabra, sino un concepto en acción, habremos alcanzado ese nivel que necesitamos alcanzar a través de la enseñanza de nuestro Maestro. Mientras no. Sí. La inteligencia es conocer lo que acabo de mencionar. La inteligencia es conocer de Jesucristo, la sabiduría es alejarse del mal o conocer de valores. Sí, es nuestro Maestro. Sí, o sea, es la conciencia superior que existe en el universo, alcanzada por un solo ser, que ahora conocemos aquí como Jesucristo, pero que allá se conoce como mente universal. Maestro, y estos valores universales son la clave, la llave para nosotros mismos llegar a la evolución, con todas las características que hemos traído y que no hemos resuelto. Entonces, es muy dicho lo que el maestro dice, todos tenemos la capacidad, pero no tenemos el conocimiento. O sea, hablamos del conocimiento de Jesucristo, no hablamos de religión ninguna, sino la enseñanza maestra, que así se llama. La enseñanza maestra.
el maestro de maestros. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Sí? Son los sinónimos. Aquí esta universidad, esta institución nos da la oportunidad de aprender, de seguir aprendiendo, porque es mucho lo que tenemos que aprender, que conocer para poder llegar a evolucionar, porque como empezamos hablando la clase al principio de la conferencia, como dice el Señor, que pues no hemos resuelto nada, en uno mismo no hemos hecho nada, seguimos siendo los mismos de años, de vidas, pero porque realmente no hemos resuelto nada, de cómo iniciamos, pues nada. O sea, seguimos. Movernos a velocidades extraordinarias en el universo se ocupa solo la mente. Poder trasladarnos de un punto a otro del universo en un instante se ocupa solo la mente, pero una mente evolucionada. Maestro. No una mente como la que nosotros tenemos, que se llama en ciernes, o sea, en principio. Maestro. O sea, aunque ya estamos despertando a una conciencia en la que tenemos una inquietud y que tratamos de resolver y aprender para encontrar definiciones concretas, precisas y correctas que hagan de nuestra vida una vida especial, extraordinaria, aunque estemos en ese punto, estamos en ciernes todavía. Maestro, Sí. y la pregunta que hacía el Señor, esa pregunta Él la tiene, la respuesta Él la tiene y todos Sí. tenemos esa Sí. capacidad de poderla responder, Sí. pero a veces hacemos esa pregunta desde la mente instintiva y genética y le da una respuesta, como usted iniciaba, cuando inició la charla decía, a veces damos una respuesta o les doy una respuesta y discúlpenme que a veces no estemos en la capacidad de poderla entender y que la puedas comprender, porque hay un juicio y una crítica en estas dos mentes y a veces dices, pero es que no es la respuesta que yo Es quiero. que es el criterio. Sí, es el criterio que le ponemos. Sí, sí. A lo que voy es que si usted, porque usted tiene la respuesta dentro de usted, por ejemplo, nuestros terapeutas Sí. aquí ven el órgano, lo Sí. pueden visualizar, lo pueden ver. Ellos tienen una percepción tremenda. Han logrado, en base al estudio, lograr sanar a esas personas. Los que están en transmisiones, los que están en la radio, tienen una percepción que no ocupan un diálogo, reciben la información, pero ellos están en una mente positiva y sutil, su frecuencia es diferente. Entonces la pregunta que hace el Señor, Él tiene la respuesta. Nada más sí, a mí me gusta porque Él siempre está preguntando, está Sí. interesado, Sí. está motivado a querer aprender. Y Miguelito acaba de decir ahorita en lo que es la inteligencia, muchos valores. Y si los pone en práctica, no. Nada más observa, ¿cómo reaccionabas tú ante una inquietud de ese tipo con tu criterio personal? No. Y yo te contestaba y decías, eso es soberbia, no Sí. puede ser, está sobrepasado. Así es. No, que Mi de veras, criterio, ni sabe lo que dice. Sí. Ese era tu criterio, sí. Sí. Al principio me refiero. Así es, sí. Ese era. Sin embargo, alguien que está en la búsqueda y es positivo, dice, posiblemente sea así, seguramente que me falta estudiar más, quizá tengo que aprender algo más. Y sigue buscando y buscando. Pero hay alguien que dice, no, ese está hablando en contra de la religión. Ahí nos vemos. No estoy hablando en contra de la religión. Estoy hablando a favor de la evolución, no en contra de nada. ¿Ves? Maestro, pero es que también tenemos que entender que nuestra percepción no es la misma que la de al lado,
que el del próximo. Cada quien lleva un proceso. Sí. Es el proceso que tenemos que resolver. Entonces, a veces no lo entendemos. Lo entiendes a tu manera de ser, tu manera de percibir. Sí. Sí. Es decir, que hay muchas iluminaciones. Mande. Es decir, que hay muchas iluminaciones, cada quien entiende como quiere y como puede, y va a desarrollarse como quiere y como puede. En este caso, lo que me están diciendo, pues hay una serie de conciencias, valores, principios, etcétera, y esos son los mismos para todos. Así es. Por lo tanto, estamos tratando de llegar a conocer de la misma persona, exactamente, que es uno mismo, así, a través de la palabra del maestro, ¿de acuerdo? Así. Pero nos guía a que seamos uno en el amor, ¿de acuerdo? Sí. Entonces no puede ser que cada quien tenga su respuesta. La idea es que cada quien comprenda sí. que el amor, que cada quien, como lo acabas de comentar, tiene diferentes experiencias de vida y su manera de entenderlo pues va a ser diferente, ¿no? Porque para esto en otras culturas pues el amor es otro, ¿no? Sí. Es que bueno, debería ser el mismo, pero en esas culturas el amor a veces se entiende como, pues en este caso, la evolución del hombre es, pues que, bueno, el apache, ¿no? Que agarra a su mujer a trancazos, pues, ¿sí? A garrotazos. Sí. En esos tiempos era así. Escuché una mujer que era curandera cubana, sí, en una entrevista que le hacía a un reportero alemán. Y la curandera cubana, joven ella, como de unos 40 años, cantaba un canto así, de Yemayé. Y decía, Yemayé, Yemayé, y ella se motivaba con el canto de Yemayé, y sonreía y bailaba, y así, muy agradable. Cuando terminó, dice, tienes que ver todo desde un punto de vista espiritual. Pues sí, a su nivel de conciencia. Entonces, ese nivel de conciencia de una persona, de una sencillez de esa manera, pues es ese nivel de conciencia de iniciático en el que la alegría de un canto, de un baile, le hace sentir que está haciendo algo espiritual. Obviamente no, porque no llega ese estado de conciencia a nivel espiritual, solo a nivel humano. ¿Ve? Y a eso se refiere él, que cada uno, pero vamos evolucionando, evolucionando, evolucionando. Por ejemplo, en el tiempo de Jesucristo, ¿cuántas gentes había que tuvieran su capacidad evolutiva y de conocimiento? Ni una más que él. Sin embargo, ha venido a través de los años y ha habido muchísimas gentes como alguien que llaman San Agustín, San quién sabe qué, San Ignacio, muchas gentes que le llaman así. Y ellos han adquirido una conciencia de sabiduría, pero más bien de paz interior, no de sabiduría, porque lo manejan a nivel de la adoración de imágenes. Sin embargo, lo hacen en paz y tranquilidad. Tenemos los monjes tibetanos, que ellos lo manejan a través de la relajación. Sí, alcanzan su nivel personal, pero no alcanzan el conocimiento universal. Y se trata de alcanzar a través de todos esos niveles el conocimiento universal. Los sutras de Buda te ponen en conciencia de qué actitud debes tener para poder alcanzar el amor de los unos a los otros. Y si los pones en práctica, sí los vas a alcanzar. ¿Pero por qué? Porque Buda es una de las manifestaciones de Jesucristo. Era el mismo Jesucristo llamándose Buda. No solo era Jesús, era Buda, de que después fue Jesucristo. Así como Elías, antes fue Aarón, luego fue Elías, luego Juan el Bautista y luego Francisco de Asís.
¿Ve? Entonces nosotros entendemos a través de ciertas personas, cuando esas personas tienen diferentes manifestaciones. Pero ¿qué sucede? ¿Qué dice entonces Jesucristo? El árbol por su fruto es conocido y mi palabra por su esencia. Y es el estudiante, el ser que está en la búsqueda, el estudiante, el que tiene que dar la pauta para poder entender desde cualquier nivel. Maestro, yo hablo por mí, pero también puedo hablar por mis compañeros. Por ejemplo, cuando yo voy a mi casa o cuando voy con mi mamá y se reúne mi familia, pues mi familia tiene una genética y una manera de ser, y luego cuando se reúnen y empiezan a hablar de sus problemas, pues yo solamente los observo y los escucho. ¿Y usted cómo ve, tío? ¿Y usted qué opina? Mi conciencia es un poco diferente ya ahora a lo que ellos están, o sea, pero tampoco puedo juzgarlos y criticarlos. Están viviendo una vida en plenitud. Te voy a decir que si yo estoy en medio de un grupo cristiano y me piden que haga una oración, yo la hago. Y te voy a decir cómo la hago, estando con ellos. ¿Por qué? Se merecen respeto. Señor, Maestro de maestros en el universo, haz que tu luz y tu amor bañe mi ser, mi cuerpo y mis actitudes y acciones. Haz que mi conciencia se convierta en una conciencia que alcance los niveles de amor que están en ti, Señor. Jesús amado. Y yo hago una oración a mi manera, pero que también les satisfaga a ellos. Y no me avergüenzo ni los falto al respeto a ellos tampoco. O sea, uno en cualquier parte puede estar haciendo lo que tenga que hacer según el grupo en el que esté. Y convivir, y sí, ser feliz, y así. reír, Y si me ves entrando en una iglesia católica, yo voy ahí acompañando a alguien y con respeto. ¿Ves? Porque no me ofende lo que digan, sé que es su nivel de conciencia. Bueno, muchas gracias. ¿Qué les parece si hacemos nuestra práctica de cada semana? Por favor. Aprender a morir en paz. Cierren sus ojos, por favor. Suelte su cuerpo. Suelte su cuerpo. Observe su respiración. Observe su respiración. Observe su respiración. Y ahora, repita conmigo en silencio lo que yo digo en palabra. Mente, tranquiliza mi corazón. Tranquiliza mi corazón. Tranquiliza mi corazón. Mente, tranquiliza mi cerebro. Tranquiliza mi cerebro. Tranquiliza mi cerebro. Mente, relaja mi cuerpo. Relaja mi cuerpo. Relaja mi cuerpo. Mente, relaja mi cerebro. Relaja mi cerebro. Relaja mi cerebro. Mente, dame paz. Dame paz. Dame paz. Dame paz. Dame paz. Mente, dame paz. Ahora recuerde la más hermosa luna llena que haya visto, la más clara y la más bella. Recuerde las más hermosas cascadas que de cualquier modo haya contemplado, las bellas y hermosas cascadas.
recuerde, 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 recuerde todos los seres que merecen su gratitud, todos aquellos que sabe que tiene que agradecer tantísimas cosas en su más grande gratitud. Recuerde a todos los seres que ama, los que están en su corazón, y sabe que es auténtico su amor hacia ellos, el amor de su vida, su primer beso de amor, el nacimiento de sus hijos, todo aquello que es el amor que vive en su corazón. Recuerden a sus mejores amigos y amigas con una sincera amistad. Recuerde los días más felices de su existencia, los mejores días de su vida. Recuerde, recuerde, recuerde las flores que más le gustan, su color, su aroma, su belleza, el canto de los pájaros. Recuerde los valles y las montañas, el mar, las palmeras, las aves, el sol. Recuerde. Y ahora, suavemente, abra sus ojos, por favor. Gracias por su presencia. Gracias, gracias. Que la paz esté con ustedes. Los espero aquí el próximo jueves a las 5 de la tarde. Vamos a continuar con esto tan interesante.